leyenda de La Llorona en el centro histórico de la Ciudad de México. Chapultepec, en el corazón del majestuoso centro histórico de la Ciudad de México, donde las calles empedradas y los edificios coloniales narran siglos de historia, se teje una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años, la leyenda de La Llorona. En este vibrante escenario, la leyenda adquiere un matiz especial y se enriquece con los matices culturales y la riqueza ancestral de la ciudad. Según cuenta la historia, hace muchos siglos, en el período colonial, una mujer mestiza llamada Malinayi vivía en el centro de la ciudad. Malinayi era una mujer hermosa de cabellos oscuros como la noche y ojos profundos como los lagos. Su historia estaba marcada por el dolor y la desesperación. Había sido separada de sus hijos, fruto de su relación con un conquistador español, que los había llevado a Europa y los había alejado de su madre. Presionada por la tristeza y la soledad, Malinayi vagaba por las calles del centro histórico, llorando amargamente y clamando por sus hijos perdidos. Su lamento, lleno de desconsuelo y angustia, resonaba entre las antiguas construcciones y se mezclaba con la brisa nocturna que acariciaba las calles empedradas. La figura enigmática de Malinayi, vestida con un manto blanco como la luna y envuelta en el velo del dolor eterno, se presentaba en las noches de luna llena, caminando en silencio por las plazas y callejones del centro histórico. Su presencia desataba un escalofrío en aquellos que se encontraban cerca, y el eco de sus sollozos conmovía los corazones de quienes tenían el valor de escuchar. La leyenda de La Llorona en el centro histórico se convirtió en una parte intrínseca de la identidad cultural de la ciudad. Los habitantes conocían su historia y respetaban su presencia, pero también temían cruzarse con ella en las noches oscuras. Era común escuchar relatos de personas que afirmaban haberla visto y sentido su lamento penetrante en los rincones más antiguos de la ciudad. Los visitantes curiosos y valientes, fascinados por la leyenda, se aventuraban en búsqueda de La Llorona, deseosos de presenciar su presencia y descifrar los misterios que la rodeaban. Algunos afirmaban haberla visto en los callejones solitarios, mientras otros aseguraban haber escuchado su llanto desgarrador en las plazas históricas. La leyenda de La Llorona en el centro histórico se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria colectiva y la vida cotidiana de la ciudad. Era un recordatorio constante de la tragedia, la injusticia y el dolor que habían marcado la historia de México y la fusión de culturas que caracterizaba a la nación. Aunque la figura de La Llorona infundía temor y respeto, también simbolizaba el sufrimiento de las madres y la búsqueda eterna de la reconciliación y la paz. Era un recordatorio de la importancia de valorar la importancia de valorar y preservar los lazos familiares, así como de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. En el centro histórico de la Ciudad de México, La Llorona se había convertido en un símbolo de la memoria colectiva y la identidad cultural de la nación. Las leyendas sobre ella se transmitían de generación en generación, recordando a todos que las decisiones que tomamos tienen un impacto en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean. Pero un día, un joven historiador llamado Alejandro se propuso desentrañar los misterios ocultos detrás de la leyenda de La Llorona. Fascinado por la riqueza histórica y cultural de su ciudad, dedicó incontables horas de investigación en busca de pistas que lo llevaran a descubrir la verdad detrás de esta figura misteriosa. Sumergiéndose en archivos históricos, documentos antiguos y testimonios de la gente del lugar, Alejandro descubrió una conexión intrigante entre la leyenda de La Llorona y una mujer llamada Malinayi, que había vivido durante la época de la conquista española. Malinayi, conocida también como la Malinche, había sido una figura controvertida en la historia de México, interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo. Alejandro encontró registros que sugerían que Malinayi había tenido hijos con un conquistador español, quienes habían sido llevados a Europa y separados de su madre. La historia de Malinayi se entrelazaba de manera sorprendente con los relatos de La Llorona, y él comenzó a sospechar que esta leyenda era una forma de mantener viva la memoria de una mujer olvidada por la historia oficial. Decidido a revelar esta verdad oculta, Alejandro se adentró en los rincones más antiguos y misteriosos del centro histórico. Exploró las calles estrechas, visitó las iglesias antiguas y se sumergió en la atmósfera cargada de historia y leyenda. Su búsqueda lo llevó a encontrarse con ancianos sabios, quienes, con voz temblorosa, le contaron las historias que habían escuchado en su juventud sobre La Llorona y su conexión con Malinayi. Finalmente, Alejandro llegó a una pequeña capilla escondida detrás de una antigua casona. Allí, en un rincón oscuro, encontró un cuadro olvidado que representaba a una mujer vestida de blanco, envuelta en el luto eterno. Sintió una extraña conexión con aquel retrato y supo que había encontrado la respuesta que tanto había buscado. Convencido de que Malinayi y La Llorona eran la misma persona, Alejandro se propuso cambiar la forma en que la gente percibía a esta figura legendaria. Organizó exposiciones,
conferencias y talleres educativos para compartir su investigación y generar una nueva comprensión de La Llorona como una representación simbólica de la lucha de una madre por encontrar la redención y la paz. A medida que las personas escuchaban la historia completa y descubrían la verdadera identidad de La Llorona, el miedo y el temor comenzaron a transformarse en compasión y empatía. La ley User continúa Chaput, la leyenda de La Llorona en el centro histórico de la Ciudad de México dejó de ser solo una historia de terror para convertirse en una lección de humanidad y comprensión. La figura de La Llorona, ahora entendida como Malinalli, se convirtió en un símbolo de la lucha por la reconciliación, la sanación y el perdón. Las madres del pueblo, al conocer la verdad detrás de la leyenda, comenzaron a ver a La Llorona como una figura que les recordaba la importancia de valorar y proteger a sus hijos. Y se reunieron en torno a la historia de Malinalli y promovieron la unión familiar, buscando evitar que otras madres enfrentaran el dolor de la separación. El centro histórico se llenó de actividades dedicadas a honrar la memoria de Malinalli y su lucha. Se realizaron representaciones teatrales, se erigieron monumentos en su honor y se crearon espacios de reflexión en los que las personas podían aprender sobre su historia y debatir sobre el legado que había dejado. La figura de Malinalli se convirtió en un símbolo de la historia compleja y diversa de México, representando la fusión de culturas y la necesidad de reconciliación entre los diferentes grupos que conformaban la sociedad. La leyenda de La Llorona ya no infundía miedo, sino que inspiraba a la gente a enfrentar sus propios demonios internos y a buscar la reconciliación con aquellos a quienes habían lastimado. Con el tiempo, la leyenda de La Llorona se convirtió en una herramienta poderosa para fomentar la tolerancia, el respeto y la empatía. La gente aprendió a apreciar las diversas historias que conforman su identidad y a reconocer la importancia de escuchar y comprender las experiencias de los demás. En el centro histórico de la Ciudad de México, la leyenda de La Llorona ya no era solo un cuento de terror, sino un recordatorio constante de la capacidad humana para el perdón y la sanación. Las madres del pueblo, con sus hijos cerca, caminaban por las calles adoquinadas, sintiendo el legado de Malinalli y transmitiendo a las nuevas generaciones el valor de la unión familiar y el poder de la compasión. Así, la leyenda de La Llorona en el centro histórico de la Ciudad de México se convirtió en una historia de transformación y esperanza, en la que el pasado y el presente se unían para forjar un futuro más compasivo y solidario. En el corazón del majestuoso centro histórico de la Ciudad de México, donde las calles empedradas y los edificios coloniales narran siglos de historia, se teje una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años, la leyenda de La Llorona. En este vibrante escenario, la leyenda adquiere un matiz especial y se enriquece con los matices culturales y la riqueza ancestral de la ciudad. Según cuenta la historia, hace muchos siglos, en el período colonial, una mujer mestiza llamada Malinalli vivía en el centro de la ciudad. Malinalli era una mujer hermosa de cabellos oscuros como la noche y ojos profundos como los lagos. Su historia estaba marcada por el dolor y la desesperación. Había sido separada de sus hijos, fruto de su relación con un conquistador español, que los había llevado a Europa y los había alejado de su madre. Presionada por la tristeza y la soledad, Malinalli vagaba por las calles del centro histórico, llorando amargamente y clamando por sus hijos perdidos. Su lamento, lleno de desconsuelo y angustia, resonaba entre las antiguas construcciones y se mezclaba con la brisa nocturna que acariciaba las calles empedradas. La figura enigmática de Malinalli, vestida con un manto blanco como la luna y envuelta en el velo del dolor eterno, se presentaba en las noches de luna llena, caminando en silencio por las plazas y callejones del centro histórico. Su presencia desataba un escalofrío en aquellos que se encontraban cerca, y el eco de sus sollozos conmovía los corazones de quienes tenían el valor de escuchar. La leyenda de La Llorona en el centro histórico se convirtió en una parte intrínseca de la identidad cultural de la ciudad. Los habitantes conocían su historia y respetaban su presencia, pero también temían cruzarse con ella en las noches oscuras. Era común escuchar relatos de personas que afirmaban haberla visto y sentido su lamento penetrante en los rincones más antiguos de la ciudad. Los visitantes curiosos y valientes, fascinados por la leyenda, se aventuraban en búsqueda de La Llorona, deseosos de presenciar su presencia y descifrar los misterios que la rodeaban. Algunos afirmaban haberla visto en los callejones solitarios, mientras otros aseguraban haber escuchado su llanto desgarrador en las plazas históricas. La leyenda de La Llorona en el centro histórico se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria colectiva y la vida cotidiana de la ciudad. Era un recordatorio constante de la tragedia, la injusticia y el dolor que habían marcado la historia de México y la fusión de culturas que caracterizaba a la nación. Aunque la figura de La Llorona infundía temor y respeto, también simbolizaba el sufrimiento de las madres y la búsqueda eterna de la reconciliación y la paz. Era un recordatorio de la importancia de valorar y preservar los lazos familiares, así como de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. En el centro histórico de la Ciudad de México,
La Llorona se había convertido en un símbolo de la memoria colectiva y la identidad cultural de la nación. Las leyendas sobre ella se transmitían de generación en generación, recordando a todos que las decisiones que tomamos tienen un impacto en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean. Pero un día, un joven historiador llamado Alejandro se propuso desentrañar los misterios ocultos detrás de la leyenda de la Llorona. Fascinado por la riqueza histórica y cultural de su ciudad, dedicó incontables horas de investigación en busca de pistas que lo llevaran a descubrir la verdad detrás de esta figura misteriosa. Sumergiéndose en archivos históricos, documentos antiguos y testimonios de la gente del lugar, Alejandro descubrió una conexión intrigante entre la leyenda de la Llorona y una mujer llamada Malinalli, que había vivido durante la época de la conquista española. Malinalli, conocida también como la Malinche, había sido una figura controvertida en la historia de México, interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo. Alejandro encontró registros que sugerían que Malinalli había tenido hijos con un conquistador español, quienes habían sido llevados a Europa y separados de su madre. La historia de Malinalli se entrelazaba de manera sorprendente con los relatos de la Llorona, y él comenzó a sospechar que esta leyenda era una forma de mantener viva la memoria de una mujer olvidada por la historia oficial. Decidido a revelar esta verdad oculta, Alejandro se adentró en los rincones más antiguos y misteriosos del centro histórico. Exploró las calles estrechas, visitó las iglesias antiguas y se sumergió en la atmósfera cargada de historia y leyenda. Su búsqueda lo llevó a encontrarse con ancianos sabios, quienes, con voz temblorosa, le contaron las historias que habían escuchado en su juventud sobre la Llorona y su conexión con Malinalli. Finalmente, Alejandro llegó a una pequeña capilla escondida detrás de una antigua casona. Allí, en un rincón oscuro, encontró un cuadro olvidado que representaba a una mujer vestida de blanco, envuelta en el luto eterno. Sintió una extraña conexión con aquel retrato y supo que había encontrado la respuesta que tanto había buscado. Convencido de que Malinalli y la Llorona eran la misma persona, Alejandro se propuso cambiar la forma en que la gente percibía a esta figura legendaria. Organizó exposiciones, conferencias y talleres educativos para compartir su investigación y generar una nueva comprensión de la Llorona como una representación simbólica de la lucha de una madre por encontrar la redención y la paz. A medida que las personas escuchaban la historia completa y descubrían la verdadera identidad de la Llorona, el miedo y el temor comenzaron a transformarse en compasión y empatía. La leyenda de la Llorona en el centro histórico de la Ciudad de México dejó de ser solo una historia de terror para convertirse en una lección de humanidad y comprensión. La figura de la Llorona, ahora entendida como Malinalli, se convirtió en un símbolo de la lucha por la reconciliación, la sanación y el perdón. Las madres del pueblo, al conocer la verdad detrás de la leyenda, comenzaron a ver a la Llorona como una figura que les recordaba la importancia de valorar y proteger a sus hijos. Y se reunieron en torno a la historia de Malinalli y promovieron la unión familiar, buscando evitar que otras madres enfrentaran el dolor de la separación. El centro histórico se llenó de actividades dedicadas a honrar la memoria de Malinalli y su lucha. Se realizaron representaciones teatrales, se erigieron monumentos en su honor y se crearon espacios de reflexión en los que las personas podían aprender sobre su historia y debatir sobre el legado que había dejado. La figura de Malinalli se convirtió en un símbolo de la historia compleja y diversa de México, representando la fusión de culturas y la necesidad de reconciliación entre los diferentes grupos que conformaban la sociedad. La leyenda de la Llorona ya no infundía miedo, sino que inspiraba a la gente a enfrentar sus propios demonios internos y a buscar la reconciliación con aquellos a quienes habían lastimado. Con el tiempo, la leyenda de la Llorona se convirtió en una herramienta poderosa para fomentar la tolerancia, el respeto y la empatía. La gente aprendió a apreciar las diversas historias que conforman su identidad y a reconocer la importancia de escuchar y comprender las experiencias de los demás. En el centro histórico de la Ciudad de México, la leyenda de la Llorona ya no era solo un cuento de terror, sino un recordatorio constante de la capacidad humana para el perdón y la sanación. Las madres del pueblo, con sus hijos cerca, caminaban por las calles adoquinadas, sintiendo el legado de Malinalli y transmitiendo a las nuevas generaciones el valor de la unión familiar y el poder de la compasión. Así, la leyenda de la Llorona en el centro histórico de la Ciudad de México se convirtió en una historia de transformación y esperanza, en la que el pasado ya